¿Qué tal? Dios los bendiga. Continuamos con el mensaje que el Señor Jesucristo escribió a través del apóstol Juan a la iglesia de Sardis. Y estamos todavía en los primeros dos versículos. Yo les he comentado con anterioridad que toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, van concurriendo o enfocándose al final, y el final es el libro de Apocalipsis. Así es que en esta parte, en este mensaje que el Señor escribe a la iglesia de Sardis, hay muchas cosas que conocemos, que hemos leído, que se nos ha mostrado a través de todas las escrituras. Así es que es tan abundante el contenido que hay en cada frase, cada renglón, cada enfoque. Y bueno, la verdad es que solamente pues mi esfuerzo es comentar algunas cosas que son muy claras, muy sobresalientes para mencionar, para subrayar. Y dice así estos primeros dos versículos en Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, en los mensajes anteriores, en este mismo pasaje, pues he subrayado pues muchos aspectos que están contenidos. Y bueno, el mensaje nos sirve a nosotros para vernos como en un espejo. Y el Señor en estas cartas que escribió a estas iglesias siempre termina diciendo: oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esa frase pues contempla todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las naciones. Así es que este mensaje es para nosotros enteramente, así como es para la iglesia de Sardis. Bueno, en lo que vamos avanzando, debo mencionar que no debemos de tener la impresión de que la iglesia de Sardis era un difunto, con el edificio destruido, los miembros dispersos y un pastor listo para renunciar. Realmente era una iglesia ocupada, con reuniones cada noche, los comités abundaban, todo en movimiento, promoción, publicidad, con algo sucediendo cada día. Tenía la reputación de estar viva, bien despierta, activamente, pero aunque a la vista de los hombres se mostraba muy sobresaliente, Jesús le hace este señalamiento: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, realmente es mucho más que un señalamiento. Esto viene a ser una reprensión. Eh, Hay un versículo que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios a todo aquel que tome su nombre en vano. Bueno, ese es el trasfondo de la severidad con que Dios está hablando a la iglesia de Sardis. Y le dice, en otras palabras: tienes mucha actividad, eres muy reconocida, pero tus obras son obras muertas, porque no son fruto del Espíritu Santo. Son fruto de una maquinaria humana, son el fruto de lo que tú quieres hacer mediante una actividad religiosa que tiene apariencia de piedad, pero no son el fruto de mi voluntad. Y con esta manera que tú practicas tus actividades,
pues impides que yo muestre mi amor en Cristo al mundo. Bueno, ese es el fondo de este llamado de atención. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, habla en sentido masculino porque la carta llega a esta iglesia a través del ángel, y hemos dicho en otros pasajes que el ángel de cada iglesia era el dirigente, el obispo, el pastor o líder. Y en la Biblia a esta figura también le llama ángel o ángeles. Y bueno, el Señor consideraba que su actividad, su efervescencia religiosa, pues realmente era un velo que estorbaba para que vieran la realidad de la vida de Cristo. Y saben que también en este punto concurre todo el mensaje de la Biblia, todas las obras de Dios, toda la ley de Dios, todos sus milagros, sus promesas, sus avisos, todo concurre a un testimonio que Dios quiere mostrar a través de un cristiano o a través de una iglesia cristiana. Un mensaje vivo, un mensaje que va viviendo, caminando en los pies, en la boca, en los ojos de cada uno que profesa ser cristiano. Ese es el propósito óptimo de Dios, mandar un testimonio de la vida de Cristo, un testimonio vivo que habla por su vida. Y bueno, en esto consistía la reprensión que el Señor está haciendo a esta iglesia, porque dice: tienes nombre de que vives, que tienes mi vida, que tienes mi nombre, que tienes mi palabra, pero estás muerto, muerto espiritualmente, muerto sin testimonio, sin mi presencia. Y eso no es vida, solamente tienes el nombre de que vives. Y sigue, en otras palabras, es como examinando estas frases a la luz de todo lo que Dios nos ha enseñado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El celo por su nombre, el celo por su gloria, el celo por su amor, por su santidad, por su verdad. Dios es un Dios celoso. Y bueno, en este sentido, cuando esta iglesia estaba tomando el nombre de Cristo, realmente pues estaba violando uno de los mandamientos que Dios pues más reprende: no tomar su nombre en vano. Y como si dijera también en otras palabras sobre lo mismo, tu actividad es una barrera al mundo para que conozcan la verdad, mi santidad, mi justicia, mi amor, etc. Esta iglesia en Sardis había ganado muy buena reputación ante la sociedad, pero a pesar de su reputación de apariencia de piedad, Jesús la miró por lo que en realidad era. Solo tienes el nombre de cristiano. Eso es lo que significa: tienes nombre de que vives. Porque Cristo trae la vida de Dios al corazón de los hombres, al corazón de la iglesia. Y solamente tienes un nombre de que tienes vida, pero no la tienes. Dios nos está mostrando que una buena reputación religiosa no es significado de un verdadero fruto y carácter espiritual. Bueno, miren, al exponer la palabra con tantos detalles, énfasis, hay un versículo en Juan 17:3 que el Señor Jesucristo
mencionó en su última oración que hizo al Padre antes de ir a la cruz. Y él estaba orando por todos aquellos que creyeran en él o que ya habían creído en él. Y hay un versículo en Juan 17:3 que dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, ese versículo, así como este que estamos mencionando aquí hacia la iglesia de Sardis, está lleno de contenido, de mensaje, de la voluntad de Dios. Lo que el Señor decía, que el instrumento supremo para santificar a los que creen en ti es tu palabra, porque tu palabra es verdad. En otro sentido, la palabra va apartando a aquellos que creen en Cristo, que quieren seguirle, que quieren glorificarle. La palabra los va apartando, retirando de la práctica del pecado. Esto es santidad. Santidad es apartarse del pecado. Pero el Señor menciona cuál es el instrumento que Dios usa: tu palabra. Santifícalos en tu palabra, que vivan en tu palabra. Este era el problema en la iglesia de Sardis, que no vivía en la palabra, por eso no tienes vida. Bien, entonces estamos viendo, pues solamente menciono algunos detalles, algunos enfoques importantes, pero así es toda la escritura. Está enfocando siempre este mensaje: que los creyentes vivan, que vivan la vida de Cristo, o dicho mejor, en otras palabras, que Cristo quiere vivir en ellos su propia vida, apartándolos de la práctica y de la presencia del pecado. Eso es santidad, eso es la obra de Dios, y es la obra que empieza en el preciso momento cuando alguien recibe a Cristo. Una obra de santificación por medio de la palabra de Dios. Así que, pues, la ausencia de la palabra, como era en Sardis, no hay santidad, no hay un apartarse, una distancia del pecado. Permítame. Es decir, hay mucho compañerismo con el pecado, y eso no es santidad, eso es pecaminosidad. La ausencia de la palabra, el poco alimento, poco influencia, poco poder de la palabra. Bien, entonces, ¿por qué es tan fácil escoger el camino de la religiosidad? Bueno, estábamos mencionando que pues no era una iglesia pasiva, en un sentido que estaba muerta en actividades. Era muy efervescente, pero en religiosidad. Su efervescencia era actividad religiosa. Y es importante entender este concepto a la luz de la santidad, a la luz de la espiritualidad. Bueno, la pregunta es: ¿por qué es tan fácil escoger para un cristiano o una iglesia que se abriga, que se arropa con muchas actividades religiosas, una iglesia cristiana que tiene nombre de que vive, pero sus obras son obras muertas? Bueno, realmente estamos tocando el punto que está mencionando con más profundidad. Y la respuesta es porque no quieres enfrentar los deseos de tu corazón, los pensamientos de tu corazón, los hechos que salen de tu corazón ante la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Realmente
los pensamientos, los deseos, los hechos que no vienen a la luz de la palabra, a la luz de la voluntad de Dios, bueno, toda actividad de apariencia, de amar a Dios, de servir a Dios, solamente es una obra religiosa, pero la realidad es que no se quiere enfrentar los deseos, los pensamientos, los hechos, porque ante la palabra trae juicio al pecado, porque la palabra, cuando produce la santidad, hace que el pecado muera. Y en otras palabras, una vida religiosa solamente es encubrir el pecado. Es una actitud de apariencia, pero estamos viendo que Dios aborrece la religiosidad, la apariencia, porque es un velo engañoso ante las personas que quieren encontrar a Dios. Y ellos son muy atraídos entonces por una actividad religiosa y no una acción santificante, vivificante, fortalecida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la palabra. Entonces, una vida religiosa es una vida que encubre y justifica sus pecados con sus obras religiosas aparente de piedad. Es como un telón que esconde lo que hay atrás. Atrás del telón es una falsa justificación. Es esconder, encubrir los pecados al grado de que la persona que vive de esta manera, pues llega a creerse, porque el pecado ciega. Y bueno, es una manera equivocada de justificar los pecados que hay en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en las actitudes, en los hechos. Una vida religiosa. Por ejemplo, miren, en 2 Timoteo 2:19, Dios está queriendo santificar a aquellos que le han recibido, pero hay un falso mensaje que está resistiendo la verdad de Dios. Y en este versículo, 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, aquí primeramente es un fundamento que está firme, que no puede ser cambiado. El fundamento de Dios no puede cambiar, está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, por eso estaba llamando a esta iglesia que estaba tomando el nombre de Cristo en vano. Y también otro punto que menciona aquí es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La iniquidad es el pecado de poner cualquier cosa, cualquier culto, adoración, alabanza, ofrenda, servicio que no es de Dios. Eso es iniquidad. Los inicuos quieren vivir una vida aprobada, pero sin hacer la voluntad de Dios. De tal manera que la religiosidad es una manera de anteponer la voluntad de Dios con la voluntad propia del hombre. También se acuerdan de Caín y Abel. Bueno, Caín practicó ese pecado de iniquidad porque él sabía
que lo que era agradable y aceptado delante de Dios era el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es Cristo. El Cordero de la iglesia es Cristo. Y si la iglesia ha de agradar a Dios, es a través del Cordero. Pero Caín trajo una ofrenda del fruto de sus manos, de lo mejor de la tierra. Y así dice en Génesis capítulo 4. Y Dios no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Porque era el fruto de lo que él quería ofrecer a Dios. Era su culto, su ofrenda, su acción de gracias. Pero Dios no vio con agrado, porque era el fruto de su voluntad. En aquella ofrenda, nada lo hacía agradable a él, porque solo la sangre del Cordero nos representa aprobadamente delante de Dios. En cambio, Abel vino con un cordero, con lo mejor de las ovejas. Y así dice, y vio con agrado Dios a Abel y a su ofrenda. Dios vio el corazón de Abel, Dios vio la ofrenda de Abel, Dios vio la fe de Abel en el cordero. Bueno, ahí tenemos, Caín llevó la iniquidad en sus manos ante Dios y se ensañó de tal manera porque Dios no lo aceptó. Bueno, de eso estamos hablando, que la religiosidad tiene muchas maneras: apariencia de piedad, una fe fingida, la hipocresía, son las maneras visibles, palpables, pero el corazón practica la iniquidad. La iniquidad tiene las maneras de sustituir lo que es agradable a Dios, falsos dioses, falsas imágenes, ofrendas, sacrificios, obras que son iniquidad. Y el mandamiento así dice bien claro: conoce el fundamento de Dios, está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de la hipocresía, de la apariencia, de la fe fingida. Y esto es iniquidad, es el pecado del corazón. No es poca cosa que una persona quiera agradar a Dios a su manera, con sus ofrendas, con su servicio, porque él está rehuyendo no enfrentar los pecados de su corazón, encubriéndolos, justificándose que esto es bueno, como Caín. Él quiso justificar que él era tan bueno como Abel, o tan bueno mejor que Abel. Bueno, por eso dice: el fundamento de Dios no cambia desde el principio de los siglos. Y aquí estamos nutriendo un pasaje que podemos nosotros ampliarlo a la luz de un pasaje que viene en Génesis. Por eso les digo que todo apunta y está dirigido hasta llegar al libro de Apocalipsis. Bueno, respecto de este deseo de Dios de que se aparte del pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice en 3 de Juan 1, 5 y 6, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Bueno, Dios quiso escribirle, no se menciona en la tercera epístola de Juan quién es este amado, pero Dios quiso preservarlo y usarlo como una referencia o como un testimonio. Esto es lo que llamamos testimonio, porque testifica de una piedad verdadera,
de un verdadero amor de Cristo. La piedad es el amor de Cristo en acción. El amor es acción, pero la piedad es una manera de amar al prójimo, de amar a todos los demás con el amor de Cristo. Y Dios lo subrayó así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, fielmente. Dios lo aprobó. Miren, este versículo que está casi, es un libro antes de Apocalipsis, es como Abel, como Dios lo vio con agrado y lo aprobó y le dijo: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Esto es lo que Dios quiere mostrar a los que no le conocen, a los que no le han recibido, a aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, aquellos que no son salvos. Dios quiere mostrar su amor en acción, la verdadera piedad. La verdadera piedad es Cristo, que vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, lo dijo Pablo, pero yo también lo digo de mi parte. Vuelve la pregunta a venir delante de nosotros: ¿por qué es tan fácil escoger el camino de la religiosidad? Por querer el reconocimiento de los hombres, ya que tener el reconocimiento de Dios implica vivir a la luz de su palabra, o vivir en el efecto y la influencia de la palabra, porque la palabra es verdad y porque la palabra es la que nos santifica. Entonces, es muy fácil escoger el camino de la religiosidad por querer el reconocimiento de los hombres, aunque no tengas el reconocimiento de Dios. Bueno, debemos entender que nosotros como seres humanos estamos sedientos de reconocimiento, estamos sedientos de que se nos reconozca nuestros buenos obras, nuestros buenos deseos. Pero el mensaje de Dios es que no vivimos para agradar a los hombres, sino a Dios, que pesa los corazones. Los pesa, los pone en la balanza de justicia, en la balanza de la justicia. Entonces, bueno, vamos entendiendo cuántas cosas vio el Señor en la iglesia de Sardis. Para cuando el apóstol Juan escribió estas cartas, ya se había escrito, se estaba escribiendo en ese momento el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan. Aquí estamos hablando en el capítulo 3, pero de ahí hacia atrás hasta el Génesis ya todo estaba escrito y había toda la voluntad, la revelación de Dios, y Dios mismo se encargó que quedara escrita. Y bueno, también dice aquí, es fácil por querer el reconocimiento de los hombres. Y en Lucas 6:26, el Señor mencionó esto precisamente. Aquí está tratando el mismo punto que estaba reconviniendo a la iglesia de Sardis. Y le dice Jesús a sus discípulos: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, tomaban un falso profeta, lo hacían su profeta y querían agradar a aquel profeta. Y todos hablaban muy bien de lo que aquel profeta les decía, pero era un falso profeta y a ellos les complacía
porque de esa manera todos los hombres hablaban bien de ellos. El Señor está apuntando a la popularidad, a el enaltecimiento, a la vanidad, de pensar que de esta manera, cuando todos hablan bien de ti, pues ay de ti, porque en un sentido debes traer tu vida. Dios es el que debe traer un reconocimiento y lo hace por su misma palabra, así como lo hizo al amado, hablándole: amado, fielmente te conduces. Entonces la misma palabra te aprueba. El Espíritu de Dios que mora en ti, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la palabra, también te da el reconocimiento, porque tienes más gozo y más luz y más gracia y más poder y más sabiduría para seguir agradando y sirviendo a Dios. Esa es la aprobación a la luz de la palabra. También el Señor les decía a sus discípulos, porque Él luchó y enfrentó la hipocresía de los fariseos. Era una religiosidad calcitrante. Ellos se consideraban superiores, mejores, más santos que el mismo Señor Jesucristo. Le llegaron a decir que Él era hijo de fornicación. Bueno, entonces ellos estaban llenos de tanta religiosidad, tanta justicia propia, porque eran justos en sí mismos. Y les dice a sus... bueno, en esta parte levantó sus palabras para hablarles a los fariseos, precisamente, en Mateo 23, versículos 5 y 6. Antes bien, todas sus... perdón, va de nuevo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y aman las salutaciones en las plazas. Bueno, esto es una obra a la vista de los hombres, que más y más enaltezcas cómo yo sirvo a Dios, cómo agrado a Dios. También en Mateo 5:6 dijo el Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ellos trabajan su actividad religiosa para tener una recompensa, un enaltecimiento de los hombres, que los pongan como ejemplo de buenas personas. Y Él dijo: guárdense de ellos. En otro pasaje dice: guárdense de la levadura de los fariseos. La levadura era, les dice que es la hipocresía. La levadura cunde y leuda y impregna toda la masa. Así es la hipocresía. Guárdense, dijo el Señor. Bueno, continuamos en la segunda parte.